En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Que Dios les bendiga este día, mis hermanos. Y continuamos estudiando el libro de Daniel. Ahora nos toca revisar el capítulo 4, para lo cual lo dividimos en en 3 partes especiales. Los versículos del 1 al 18, donde habla sobre Nabucodonosor, reconoce el poder de Jehová, el poder de Dios. Los versículos 19 al 27, donde habla acerca de la interpretación que Daniel le dio al sueño de Nabucodonosor. Y los versos del 28 al 37, el cumplimiento del sueño. Por lo que a continuación describiremos cada una de estas porciones. Empezamos del verso 1 al 18. Vemos nosotros el comienzo y el final de este capítulo nos lleva a tener la esperanza de que Nabucodonosor fuera un monumento al poder de la gracia divina y de las riquezas de la misericordia divina. Después de ser sanado de su locura, difundió ampliamente y escribió para las edades futuras cómo Dios lo había justamente humillado y lo había restaurado por gracia. Cuando el pecador vuelve en sí, buscará el bienestar de los demás, dando a conocer la prodigiosa misericordia de Dios. Antes de relatar los juicios divinos contra él por su orgullo, Nabucodonosor habló de las advertencias que tuvo en un sueño o visión. Se le explicó el significado. La persona representada iba a ser despojada de toda honra y privada del uso de razón por 7 años. Ciertamente, este es el más doloroso de todos los juicios temporales, cualquiera sea la aflicción externa que plazca a Dios ponernos. Tenemos razón para soportarla pacientemente y estar agradecido que permita el uso sano de nuestra razón y ponga paz en nuestra conciencia. Pero si el Señor considera adecuado impedir por tales medios que un pecador cometa múltiples delitos o que un creyente deshonre su nombre, aún la prevención más espantosa sería preferible a la mala conducta. Dios lo ha determinado como juez justo y los ángeles en el cielo aplauden. No se trata de que el gran Dios necesite el consejo o concurrencia de los ángeles, sino que denota la solemnidad de esta sentencia. La demanda es por la palabra de los santos. El pueblo sufriente de Dios, cuando el oprimido clama a Dios, Él oirá. Busquemos con diligencia las bendiciones que nunca nos pueden ser quitadas y guardémonos especialmente del orgullo y de olvidar a Dios. Primero, el sueño del capítulo 2 sobre la estatua, ocurrió a principios de su reinado, cuando su imperio no estaba completamente bajo control. Tenía problemas
de gobierno y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de lograr el imperio, establece que buscaba Nabucodonosor, estaba inquieto en sus pensamientos y agitado en su espíritu. Segundo, exigió a sus videntes caldeos no solo le dijeran el significado del sueño sobre la estatua, sino también el contenido real del sueño mismo. Ahora, en el sueño del capítulo 4, estaba tranquilo y relajado en su estado de ánimo y espíritu, y cuando llamó a los videntes a su palacio, estaba muy feliz de contarles los detalles de su sueño, sin pruebas, y luego ellos simplemente serían responsables de interpretarlos. Pero cuando a los magos, hechiceros, videntes se les contó el sueño, no pudieron conocer su significado. Después de su fracaso, el rey llamó a Daniel. Nabucodonosor está hablando en primera persona, por lo tanto, estamos obteniendo esta narración enteramente desde su punto de vista y será contada en su lengua y descrita en términos familiares para su cultura babilónica. Así que llama a Daniel Beltsasar, el nuevo nombre babilónico en arameo que se le dio a Daniel a su llegada a Babilonia. Nabucodonosor dice abiertamente que Bel es su Dios. En el libro de Apocalipsis, Juan nos dio sus visiones del futuro, especialmente la de un periodo típicamente llamado la tribulación y luego el fin de los días y el Armagedón. Y lo que nos lo dice en términos de la cultura hebrea y las condiciones mundiales de su época, y describe las cosas que ve de una manera que su mente puede darles algunos sentidos. Por ejemplo, Apocalipsis 9 del 7 al 10, pasajes familiares donde habla acerca de un vigilante que es un ángel. Daniel 4:16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. 17 las sentencias es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. 7 tiempos, días, meses, años, estaciones. El número 7 sí importa aquí en este contexto, dado que esta es una visión de Dios a pesar de que fue dada a un no creyente y dado que es un mensaje celestial que entrega el mensaje de Dios. Entonces, el uso del número 7 denota que de hecho lo que está sucediendo está ordenado divinamente y que 7 significa lo que generalmente significa finalización de una manera idealista. Los versos del 19 al 27 donde Daniel interpreta el sueño, dice Daniel, estaba impactado con asombro y terror ante un juicio tan duro que caía sobre un príncipe tan grande, y aconseja con ternura y respeto, necesario es
con arrepentimiento, no solo que cesemos de hacer el mal, sino que aprendamos a hacer el bien, aunque no se evite totalmente el juicio. Sin embargo, puede retardar mucho la llegada del trastorno o abreviarlo. Cuando llegue, todos los que se arrepienten y se vuelven a Dios escaparán de la miseria eterna. El verso 19 dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Daniel es leal a Nabucodonosor y le desea lo mejor. Su lealtad se debe no solo al hecho de que él, sus cohortes judías y la población judía exiliada en Babilonia están siendo tratados con decencia, sino también porque Daniel sabe que este rey es la elección de Dios y Dios le ha dado dominio sobre la tierra durante 3 generaciones. Por eso, cuando Daniel oyó el sueño, comprendió de inmediato, se asombró y lo conmovió en el alma. Fue inesperado y no fue una buena noticia. Sin embargo, sin embargo, debía decirle al rey con franqueza y honestidad la cruda verdad. El juicio divino sobre el rey era inminente. Se debe tener en cuenta que lo que tenemos es el rey contando lo que dijo Daniel. No importa la versión para este caso, ya que la idea central es la misma y no hay desacuerdo ni conflictos entre las versiones, excepto en lo que respecta al minucia gramaticales. Pero ahora la mala noticia es el árbol. Este estaba a punto de ser talado. Consecuencia, va a perder su poder y su dominio. En el verso 24, Daniel aclara algo que el rey había entendido mal en su sueño. El rey parecía pensar que el vigilante no era solo un mensajero. Daniel le dice que el Altísimo había creado el decreto. En la teología babilónica, los ángeles eran más independientes de los dioses. De hecho, los ángeles podrían decir sobre una misión y llevarla a cabo por sí mismos, pero no así en los ángeles de Dios de Israel. Entonces Daniel le dice a ese rey: es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Continuamos describiendo los versículos del 28 al 37 acerca del cumplimiento del sueño que se le contó a Daniel. El orgullo y el engaño de uno mismo son pecados que acosan a los grandes hombres. Son buenos para darse la gloria que solamente es debida a Dios. Mientras la soberbia estaba en la palabra del rey, vino la poderosa palabra de Dios. Desaparecieron su entendimiento y su memoria, y se quebrantaron todas las facultades del alma racional. Cuán cuidadosos debemos ser de no hacer nada que provoque a Dios a
privarnos de nuestros sentidos. Dios resiste al orgulloso. Nabucodonosor será más que hombre, pero Dios lo hace justicieramente menos que hombre. Podemos aprender a creer acerca de Dios que el Dios Altísimo vive por siempre y su reino es como Él mismo, eterno y universal. Su poder admite resistencia. Cuando los hombres son llevados a honrar a Dios por la confesión del pecado y el reconocimiento de su soberanía, entonces y solo entonces puede tener la expectativa de que Dios los honre. No solo los restaurará a la dignidad que perdieron por el pecado del primer Adán, les sumará la majestad excelente de la justicia y gracia del segundo Adán. Las aflicciones no durarán más de lo necesario para que hagan la obra para la cual fueron enviadas. No puede haber duda razonable de que Nabucodonosor fue un penitente verdadero y un creyente aceptado. Se piensa que no vivió más de un año después de su restauración. Así que pues el Señor sabe abatir a los que andan con soberbia, pero da gracia y consuelo al pecador humilde que lo invoca con corazón quebrantado. Ahora, dice el verso 37, yo, Nabucodonosor, dice, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. A lo largo del capítulo 4 vemos una constante mención del término Altísimo. Nabucodonosor y también Daniel, aunque la imagen mental que cada hombre tenía del Altísimo era muy diferente. Eso es porque Altísimo es un título y no un nombre personal. Es como nuestro término presidente o primer ministro o rey o incluso señor. Estos son los títulos de un cargo, no el nombre del título del cargo. No sabemos de quién exactamente estamos hablando hasta que agregamos el nombre de la persona que ocupa ese cargo. Es importante entender que no todos los presidentes, primeros ministros y reyes son iguales. Tenemos diferentes conjuntos de atributos, fortalezas y debilidades. Se adhieren a ideologías morales y éticas muy diversas y operan sobre principios diferentes. Entonces, referirse al Altísimo es incompleto. Solo hay dos formas de conocer a Dios, su nombre y sus atributos. Dios es un título y un oficio. Debate sobre el nombre sin conocer sus cualidades. Debate sobre las cualidades sin conocer su nombre. Recordar que Nabucodonosor no era creyente y estaba recibiendo un sueño de Dios. En otras palabras, ¿un no creyente puede recibir un sueño de Dios? ¿Dios solo da sueño a los creyentes? No. Es posible que Dios utilice y ha utilizado en toda la historia a objetos o personas que no tienen conocimientos de Dios, pero Dios los usa para darnos a entender qué es lo que quiere decirnos a cada quien. Por lo cual, les invito pues que tomemos en cuenta esta enseñanza.
Dios humilla a los soberbios y levanta a los que se humillan, porque Dios mira el corazón humilde del hombre, por lo que necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos levante cuando sea tiempo, cuando sea necesario. Él nos dará a conocer, Él nos honrará ante los hombres, porque si nosotros lo reconocemos públicamente, Él también nos reconocerá en público, porque Dios así es, nos hace levantar del polvo, dice, y nos hace sentarnos con los príncipes de la tierra. Así es Dios. De la podredumbre y del fango, Dios nos saca y nos levanta y nos hace príncipes, nos hace reyes y sacerdotes. Por lo tanto, aprendamos esto, hermano, para que Dios no nos reprenda por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra vanidad. Seamos pues sencillos, humildes, reconociendo que Dios es el Altísimo y el Todopoderoso. Que Dios les bendiga.